Pasamos ya al desarrollo de la Guerra Civil Española. ¿Qué pasó? ¿En qué consistió la Guerra Civil Española? Vamos a hacer primero un panorama rápido a partir de Pierre Vilar y su historia de España. De forma esquemática y siguiendo a Pierre Vilar en la historia de España, hubo un pronunciamiento, hubo operaciones militares y se luchaba en ciertas condiciones. Vamos a verlo. Empecemos por el pronunciamiento de la Guerra Civil. Al menos desde febrero de 1936 ya conspiraban algunos militares con Sanjurjo como jefe, coligado con el político Calvo Sotelo, manteniendo contactos en las guarniciones, en algunos partidos y en extranjero, Alemania, Italia e incluso Inglaterra. El alzamiento iba a ser en mayo, pero se deja para finales de julio, aunque finalmente deciden aprovechar el efecto sorpresa, el efecto moral producido por el asesinato de Calvo Sotelo. El 17 de julio se da la señal al ejército de Marruecos y el 18 de julio de 1936 los generales Godet en Baleares y Franco en Canarias se incorporan, el primero a Barcelona y el segundo a Marruecos. Se pronuncian muchas guarniciones, salen a la calle, proclaman el estado de guerra. En Sevilla, Queipo de Llano se levanta aplastando a quienes consideraba opositores. En Aragón, la policía asegura la victoria del golpe. El 21 de julio de 1936, España se levanta dividida en dos bandos. Por un lado, los insurgentes tenían Marruecos, las islas, las montañas de Aragón, Navarra, Galicia y la meseta de Castilla la Vieja, el sur de Cáceres, la costa andaluza, desde Algeciras a Huelva. El resto, lealtad a la República. Vamos ahora a las operaciones militares. Primero, la batalla por los enlaces. Hay que enlazar las distintas tierras, distintos territorios de los rebeldes, de los alzados. Muerto Sanjurjo por un accidente, Franco se convirtió en jefe de la zona sur y encontró apoyos exteriores para el traslado a la península, concreto a Algeciras. El 14 de agosto de 1936, la columna marroquí de Yagüe alcanza Badajoz y realiza una matanza. La unión sur-norte ya estaba asegurada. En el norte, Mola toma Irún el 15 de septiembre, aislando la zona vasco-asturiana. Otro factor militar importante fueron las batallas por Madrid. Yagüe liberó el Alcázar de Toledo el 27 de septiembre de 1936 y el 6 de noviembre el gobierno abandonó la capital, el gobierno de la República abandona Madrid. El asalto general se da el 9 de noviembre y ese asalto a Madrid por las tropas sublevadas fracasa. Las brigadas internacionales, que era un conjunto de voluntarios, de personas civiles de Europa, uno de Estados Unidos, pues aportaron su experiencia, porque algunos de estos jóvenes, ya a lo mejor ya no tan jóvenes, pero bueno, tenían la experiencia de haber sido combatientes en la guerra del 14, en la Gran Guerra Europea. El frente se estabiliza y en febrero se produce un ataque sobre el Jarama. Madrid ya no será atacado. Otra cuestión importante es la reducción de los frentes cercados. La ofensiva contra la zona vasco-asturiana comenzó el 31 de marzo de 1937 y se caracterizó por bombardeos aéreos en masa de Durango y Guernica. Bilbao cayó el 19 de junio de 1937. Los republicanos reaccionaron con operaciones sobre Brunete, cerca de Madrid, en julio, sobre Belchite, Aragón, septiembre, y en agosto los italianos tomaron Santander. Asturias cayó en octubre. El gobierno solo tiene un tercio del territorio. El gobierno de la República, pero en ese solo un tercio del territorio estaba la mitad de la población española. Y tenemos también las batallas de Aragón. El final de 1937 se caracteriza por un gran esfuerzo republicano. Se produce la toma de Teruel, que esto retrasa hasta marzo de 1938 una gran ofensiva franquista para aislar Cataluña y cortar Madrid del mar. En abril de 1938, Cataluña queda separada de Valencia, cerca del delta de Ebro. Todo el verano de 1938 transcurre en una batalla de desgaste y de artillería, y que
genera el ejército republicano de Cataluña en torno a 8.000 bajas. La ofensiva suprema tendrá lugar en Navidad de 1938. Y por último tenemos la caída de Cataluña al fin de la guerra, las columnas motorizadas, eso ya es un nuevo tipo de guerra. El 26 de enero de 1939 cae Barcelona, en febrero de 1939 se termina la campaña. 400.000 refugiados, dice Pierre Vilar, en otros textos hemos visto 250.000 refugiados, pasan a Francia. El gobierno Negrín vuelve a Valencia y contra ellos se junta en Madrid una junta con objeto de negociar la rendición. Franco hace ocupar Madrid el 28 de marzo y esto ya es el fin de la guerra. Vamos a explicar en qué consistió exactamente el desarrollo de la Guerra Civil Española según la exposición historiográfica de Pamela Beth Ratcliffe. El golpe militar fracasó. Hay que tener en cuenta que se produce la Guerra Civil Española como repercusión de un fracaso, el fracaso de un golpe militar. El golpe militar fracasado dio lugar a una guerra civil en el verano de 1936, tras la insurrección planeada y organizada por los conspiradores militares dirigidos por los generales Francisco Franco, Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, tras la muerte del general Sanjurjo, quienes desde su punto de vista se centraban en salvar España de la anarquía de una república que se deslizaba, según ellos, hacia el bolchevismo. Según ellos, ya vimos que en el 7 de julio de 1936 el número de ministros comunistas en el gobierno de la república era 0. En las elecciones de 1931 los diputados del Partido Comunista de España fue 0. Los diputados del Partido Comunista de España en 1933 fue 1. En febrero de 1936 hubo diputados comunistas, sí, en medio del conglomerado, de la conjunción del Frente Popular, pero ministros antes de la Guerra Civil Española, comunistas en la República, hubo 0. Sigue Pamela Beth, la anterior apreciación nuestra. A diferencia de la toma fascista del poder en Alemania e Italia, en la que los militares tradicionales fueron unos actores secundarios, en España los militares asumieron la dirección. Pero los sublevados estaban en un error cuando creían que hablaban en nombre de todos los militares. No todos los militares se sublevaron, por eso hubo una guerra civil. Porque en realidad solo se sublevaron una minoría de generales. Y poco más de la mitad de los oficiales apoyaron el levantamiento. Además, solo el 20% de la Armada y la Fuerza Aérea. De estas tropas, 40.000 pertenecían al ejército de África, que incorporaba tropas mercenarias marroquíes, llamados los regulares. Solo en la Navarra carlista existía una fuerza paramilitar significativa, los requetés, que surgían del contexto de las comunidades rurales tradicionales, capaces de movilizar 10.000 voluntarios de requetés que marcharon contra Pamplona con sus boinas rojas. Luego, durante el franquismo, se recuperó simbólicamente lo de la boina roja. La otra gran fuente de apoyo civil a la rebelión fue el partido fascista español La Falange, aunque en julio de 1936 su impacto fue limitado, porque ya había sido prohibido previamente en marzo de 1936. Además, la mayoría de sus líderes principales habían sido detenidos. José Antonio, Primo de Rivera, murió ejecutado el 20 de noviembre de 1936, o otros líderes pues murieron en batallas. En definitiva, Falange aportó 36.000 voluntarios al ejército llamado Nacional en otoño de 1936. Vamos a hablar ahora de, en el territorio rebelde, si hubo violencia y si hubo ideología. Que hubo violencia y hubo ideología. En julio de 1936 no estaba claro qué defendían los rebeldes. Esto nos sirve para recordar nuestra apreciación que, aunque hay que denominar a la guerra civil como un fenómeno dialéctico, como una oposición entre dos puntos de vista, es más efectivo y claridoso hacer un análisis dialógico
de varios puntos de vista dentro de cada bando, porque no había una única manera de ver las cosas en un bando y no había una única manera de ver las cosas en otro bando. En ambos bandos habían distintas voces de entender lo que estaban haciendo. Así, en julio de 1936 no estaba claro que defendían los rebeldes con carlistas, falangistas, monárquicos y jefes militares, sosteniendo objetivos políticos diferentes. Se tardó meses en unificar estos grupos. Un proceso facilitado por los esfuerzos del ambicioso Franco para ponerse al mando. Primero entre los generales y después del nuevo Estado. Desde el principio de la rebelión, la violencia perpetrada contra los republicanos fue mucho más que una simple repercusión funcional para ocupar el territorio. Las fuerzas conquistadoras, así llamaban ellos, incluso creían que estaban haciendo una reconquista, las fuerzas conquistadoras siguieron una práctica de asesinatos indiscriminados, públicos y brutales, que estaban relacionados con una terminología de terror, limpieza y aniquilamiento. Seguimos con la exposición de Pamela Beth, quien nos dice que la oleada más famosa de asesinatos en masa fue ejecutada por la columna de la muerte del general Queipo de Llano. Las unidades del ejército de África que marcharon desde Sevilla, atravesando Extremadura hacia Madrid en julio y agosto de 1936. Dejando 8.000 muertos en Sevilla, 10.000 muertos en Córdoba y 6.000 muertos en Badajoz. Entre el 50 y el 70% de todas las ejecuciones de civiles durante la guerra y la posguerra tuvieron lugar durante este verano de 1936. Ahora vamos a ver las fuerzas leales durante el verano de 1936. ¿Quiénes fueron los españoles que permanecieron leales a la República en julio de 1936? Por un lado, la coalición del Frente Popular, pero después del 18 de julio el centro de gravedad cambió hacia los partidos obreros y los sindicatos, hacia el proletariado, que recibieron armas del gobierno republicano para ayudar a las fuerzas leales del ejército. El vacío de poder fue llenado por comités de defensa. Se establecieron redes por los sindicatos UGT y CNT, Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional del Trabajo. Y en Cataluña, Esquerra Republicana, que tuvo que compartir el poder con la CNT. El otro actor fue el Partido Comunista de España, insignificante antes de las elecciones de 1936. Creció hasta convertirse en un nuevo partido de masas que rivalizó con el PSOE. Sus miembros se cuadruplicaron hasta llegar a los 90.000 afiliados. Y a finales de 1937, el Partido Comunista de España había alcanzado una militancia en torno casi el 1.000.000 de militantes. Aquí se da la paradoja de que los que se creen, y si es que se lo creyeron o era postureo, los protagonistas de la sublevación que se sublevaban contra el comunismo de la República Española, pues ya hemos dicho que la presencia comunista en la República Española antes de julio de 1936 era cero. Pero si es que se alzaron contra el comunismo, paradójicamente, con su golpe militar fracasado y la repercusión de la guerra civil, en medio de la guerra civil, que se produjo un aumento muy significativo de los afiliados al Partido Comunista de España. Entonces, el supuesto alzamiento contra el comunismo lo que provocó es un aumento del comunismo en España. Ahora nos vamos al punto de si hubo revolución en el territorio republicano. Volvemos a decir que lo mejor es hacer un análisis dialógico en el que se vean las distintas voces dentro de cada bando, porque no hubo una sola voz representativa de cada uno de los dos bandos. El golpe militar y el colapso de la autoridad del Estado central abrieron la puerta a una experimentación revolucionaria heterogénea, desde abajo. La ironía es que el golpe que se desencadenó con el objetivo de evitar el deslizamiento hacia la revolución en realidad aceleró dicho deslizamiento hacia la revolución.
Y ese deslizamiento de la revolución, a su vez, tenía dos modos de interpretarse. Unos querían una revolución comunista y otros querían una revolución anarquista, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el anarquismo no quiere Estado. Y la revolución comunista pues tenía su modelo del Estado soviético en aquel momento en formación y consolidación. Las organizaciones obreras aprovecharon ahora la oportunidad para actuar a favor de sus sueños revolucionarios de una utopía proletaria. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, tomó la iniciativa al poner en práctica una política desde abajo a través de la acción directa, en Barcelona y en otros centros urbanos. Los militantes de la CNT se embarcaron en un proyecto de urbanización revolucionaria. ¿Para qué? Pues lo que pretendían era transformar la ciudad burguesa capitalista en una isla donde los obreros eran los amos. Las empresas fueron expropiadas y transformadas en cooperativas obreras. Para los estudios de filosofía política y teoría política es muy interesante lo que ocurrió en España durante la Guerra Civil Española, porque en medio de una contienda militar fratricida es de las ocasiones que con mayor vigor se ha hecho una experimentación anarquista. Todo esto se revivió el ambiente anticlerical de algunos, se derribaron símbolos religiosos y monárquicos. La revolución urbana del verano de 1936 afirmó el derecho a la ciudad del colectivo obrero. La ciudad ya no sería de los burgueses, ahora la ciudad sería de los obreros. En Cataluña, la revolución social desde abajo se mezcló con las acciones nacionalistas, en sentido catalanista, de la Generalitat, en dirección a una concepción federalista del Estado republicano. Su utopía era, bueno, si lo tenemos difícil de hacer una Cataluña independiente, un Estado catalán, pues hagamos que la península celtibérica entera sea una federación de estados, y uno más de esos estados, pues el Estado catalán. Ese era su utopía. Seguimos con la exposición de Pamela Beth. Una manifestación final de la ruptura revolucionaria del verano de 1936 fue la movilización de las mujeres. Esto también fue una novedad del sector femenino, incorporarse a la esfera pública republicana. El icono de la nueva mujer durante el verano de 1936 fue la miliciana, vestida con un mono azul y sosteniendo un fusil, una imagen proporcionada en carteles y en la propaganda. Al mismo tiempo que la guerra provocó una ruptura de la vida cotidiana, no existió un programa uniforme de transformación o de revolución. Cada grupo tenía su idea de cómo ser la revolución a hacer y cómo querían ser la sociedad transformada. La economía siguió siendo un híbrido de empresas privadas y colectivizadas. No fue 100% colectivización, sino fue una economía mixta, lo privado o lo colectivo. Hasta el 40% de la tierra agrícola en el territorio republicano fue expropiada y colectivizada. La principal región de colectivizaciones agrarias fue el oeste de Aragón, que colectivizó el 75% de las tierras de propiedad privada. Hubo un intento de revolución desde abajo en el territorio republicano. Y todo esto en medio de una guerra civil. Nos dice Pamela Beth que para los detractores de esta revolución desde abajo, entre ellos otros grupos republicanos, por eso es falso una dicotomía, por eso es falso pensar que había dos bandos y cada uno con una única visión del mundo. Dentro de cada bando había varias visiones, y en el bando en el que había más diferencia, incluso lucha interna, era en el bando republicano. Por eso había grupos republicanos en contra de estas revoluciones desde abajo. Y claro, todo esto que produjo, pues una distracción, una división del esfuerzo de guerra. Mientras que para los defensores de la revolución desde abajo, esto abrió una ventana, una esperanza a un nuevo país igualitario. A un nuevo país igualitario porque había que conseguirlo en medio de una guerra civil.
Entonces, para algunos la prioridad estaba en ganar la revolución para luego ganar la guerra civil, y para otros la prioridad estaba en primero ganemos la guerra civil y luego ya veremos a dónde lleva la revolución. El caso es que este paraíso igualitario para algunos hacía que valiese la pena librar la guerra. En la práctica, el cambio revolucionario se vivió tanto como una inspiración como una coerción, porque algunos que se sentían obligados a participar en estas revoluciones, en estos intentos revolucionarios, porque si no participabas, pues tu vida podía estar en peligro. No hay duda de que muchos en el bando republicano se sintieron obligados a un proceso revolucionario. Así, la mayoría de las colectivizaciones en Aragón Oriental fueron impuestas por las columnas de milicias invasoras de la CNT procedentes de Cataluña, que impusieron un modelo después de ejecutar a 4.000 personas. La situación revolucionaria desde abajo nunca llegó a consolidarse. Seguimos con Pamela Beth, que ahora nos va a relatar si hubo violencia en el territorio republicano. Y sí, hubo violencia en el territorio republicano. Aunque la coerción forma más o menos parte de la reorganización del orden económico y social, dependiendo de dónde se encontrase uno, la violencia que acompañó a la revolución superó este objetivo militar utilitario. Así, existieron algunas similitudes con la violencia inicial en el bando rebelde. Es decir, en el bando republicano hubo desgraciadamente un fenómeno de imitación de la violencia ejercida en el bando rebelde, con la proliferación de escuadrones de la muerte y de una terminología también de limpieza y de demonización del enemigo. Algunas personas de ambos dos bandos compartían una terminología de limpieza. Vamos a limpiar España de algo negativo para el que decía esas frases. ¿Y qué eso era negativo? Pues demonizar al enemigo. Esto lo hacían los dos bandos. En este caso, estamos hablando del bando republicano, se hizo. La gran mayoría de las ejecuciones civiles en el bando republicano tuvieron lugar durante ese primer verano y principios de otoño de 1936. En definitiva, desde julio de 1936 hasta noviembre-diciembre de 1936, España entera fue una multiplicidad salvaje de muerte y asesinatos por ambos bandos. No obstante, lo que no se encuentra en la zona republicana es la masiva campaña oficial de terror dirigida por los militares del bando rebelde. Repetimos que en el bando rebelde sí que hubo una campaña oficial desde los dirigentes militares con una terminología de terror hacia los republicanos. La diferencia está que en el bando republicano también hubo escuadrones de la muerte, pero no eran unas órdenes oficiales desde el gobierno de la República. Uno de los objetivos más destacados de la violencia de algunos republicanos durante el verano de 1936 fue el clero. De la estimación de 6.800 que perdieron la vida durante la guerra, que perdieron la vida quiere decir que fueron asesinados, casi la mitad fueron asesinados en verano-otoño de 1936. Esto quiere decir de que en torno a 7.000 sacerdotes, monjas, personas del clero de la Iglesia Católica que fueron asesinados durante toda la guerra, durante 3 años de guerra, la mitad ya fueron asesinados en verano-otoño de 1936. Repito que el verano-otoño de 1936 fue la gran salvajada nunca acontecida en España, y alrededor de 1/3 de ellos en Cataluña. Todos elementos de odio y desconfianza hacia el clero ya estaban cuando el golpe abrió el camino para la violencia indiscriminada en defensa o en oposición a la civilización cristiana. La violencia ejercida contra el clero, los símbolos religiosos y las estructuras religiosas pretendía erradicar lugares sagrados del catolicismo y la Iglesia Católica de la sociedad española. El factor esencial parece que fue el estado de anarquía provocado por el colapso de la autoridad central. Al empezar la Guerra Civil Española, el gobierno central sufrió un colapso y eso se aprovechó
para la violencia indiscriminada, y en este caso en concreto contra el clero, como lo demuestra la reducción efectiva de los asesinatos después de la reconstrucción del Estado y el ejército republicano durante el otoño de 1936. Repetimos, cuando después de este colapso gubernamental el gobierno de la República empieza a tomar las riendas otra vez, desciende el número de asesinatos al clero. Así, hasta el 85% de los asesinatos republicanos, incluidos los de clérigos, fueron perpetrados antes de finales de 1936. Muchas personas pertenecientes a los comités de defensa, los sindicatos, los partidos políticos u otras organizaciones del Frente Popular estuvieron implicados en el derramamiento de sangre del verano de 1936, pero se puede afirmar que fue el vacío del poder del Estado central lo que lo hizo posible. Un hecho es el colapso del gobierno de la República en el verano de 1936 y una repercusión de ese colapso fue la violencia indiscriminada. Ahora, como Pamela Beth, vamos a ver la organización para una guerra larga en los republicanos. La primera fase de la guerra duró hasta bien entrado el otoño de 1936, después de que el gobierno del Frente Popular empezase la reconstrucción de una autoridad estatal unificada. En cuanto se consolidó el Estado republicano en guerra, se le plantearon dos tareas principales interrelacionadas: librar la guerra y gobernar su territorio. No existe un consenso, nos dice Pamela Beth, amplio sobre las razones y los motivos de la victoria o la derrota de la guerra civil. No obstante, la mayoría de los estudiosos, nos dice Pamela Beth, admiten que una combinación de debilidades internas y un contexto internacional desfavorable al gobierno de la República formaron una combinación letal contra la República. Vamos ahora con las divisiones internas, que fueron probablemente más serias en las fases iniciales de la guerra, mientras que el peso de la ayuda extranjera al bando rebelde, al bando alzado, pues la ayuda extranjera desigual se volvió más importante a medida que avanzaba la guerra. Respecto a la ayuda exterior, las dos decisiones más importantes que afectaron a la República fueron: 1. El acuerdo de no intervención en España, firmada por 27 naciones europeas a finales de agosto de 1936. A finales de agosto de 1936, 27 naciones europeas dejaron sola a la República Española. Segundo punto, la decisión soviética de mediados de septiembre de 1936 de asistir a la República. La decisión de las democracias de abandonar la República fue el resultado tanto de preocupaciones internas como de intereses geoestratégicos. Preocupación interna de esos países y intereses geoestratégicos de esos países. El impacto militar de la ayuda extranjera en el resultado de la guerra sigue siendo tema de debate, nos dice Pamela Beth, pero el bando republicano, la causa republicana, se vio significativamente debilitada tanto por la mala calidad del material como por la irregularidad de la llegada de material por parte de la Unión Soviética. La República no era pobre porque contaba con las reservas de oro, pero la cuarta parte de las mismas fue enviada a París y el resto a Moscú para pagar los suministros soviéticos. Nos sigue contando Pamela Beth que en la práctica la fragmentación en el bando republicano fue tan generalizada que fracturó cada grupo político, ninguno de los cuales se puede tratar como un actor unificado. Todas estas visiones contrapuestas compartían la sensación revolucionaria de que estaban construyendo una sociedad nueva. Se creían que estaban construyendo una sociedad nueva y eso era su objetivo, pero se olvidaban que antes tenían que ganar una guerra. La democracia revolucionaria de la República en guerra formó parte de un experimento más amplio iniciado por las alianzas de frentes populares a mediados de la década de 1930 del siglo XX y culminando durante los movimientos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, Grecia e Italia.
Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que este intento de ir de la democracia a la revolución no solo está ocurriendo en España, en distintos puntos de Europa en los años 30 y en los años 40, en ciertas personas había una actitud ideológica de extender la democracia. La democracia revolucionaria tiene un ejemplo en la reconstitución del sistema judicial que acompaña la reconstrucción del Estado republicano después del verano caótico de 1936. Resulta difícil saber cómo habría sido el sistema judicial o incluso político republicano de posguerra. Nos dice Pamela B., pero esto puede ser ficción historiográfica, para algunos los experimentos republicanos representaron una oportunidad perdida para establecer una síntesis nueva de democracia y socialismo, basada en estructuras de poder desde abajo. En cambio, para otros, estos experimentos de mezclar democracia y socialismo solo podían terminar en una dictadura comunista totalitaria. ¿Qué hubiese pasado? No podemos saberlo. Contestar es hacer ficción historiográfica. Sin embargo, la creciente crisis militar y humanitaria de la Guerra Civil Española, empezó a ensombrecer todas las demás preocupaciones. La creciente diferencia en la moral entre el bando republicano y el nacional, baja de moral creciente en el bando republicano, aumento del ánimo en el bando llamado a sí mismo nacional. Todo esto tiene que ver con la tasa tan elevada de deserciones militares en el bando republicano. Indudablemente todo esto fue parte de una repercusión de las condiciones cotidianas de vida inferiores en el bando republicano. Seguimos con Pamela B. y ahora vamos a ver la organización para una guerra larga en los sublevados. La posición inicialmente débil de los sublevados se fue fortaleciendo gradualmente con repercusión del impacto combinado de una ayuda exterior significativa por parte de Italia y Alemania y la unificación militar y política que permitió a los rebeldes utilizar los recursos con mayor eficiencia. Clave para el éxito de este proceso de unificación fue la ambición y los cálculos del general Francisco Franco, que se había hecho nombrar generalísimo el 29 de septiembre de 1936 y utilizó dicha posición para subordinar definitivamente a todas las fuentes alternativas de poder que le pudieran hacer sombra. Franco se presentó como el artífice de las primeras victorias y se rodeó de asesores políticos astutos como su cuñado Ramón Serrano Suñer. Así, en enero de 1938, Franco formó su primer gobierno del nuevo Estado, así lo llamaban, nuevo Estado, regulado por la Ley de Administración Central, que le garantizaba todo el poder ejecutivo y legislativo en un Estado de partido único. Al convencer Franco a la Falange para unirse al movimiento, con M mayúscula, este partido único se le llamó el movimiento, Franco adoptó gran parte de la terminología fascista para que los falangistas estuviesen cómodos terminológicamente hablando. Además de establecer instituciones como el Fuero del Trabajo en marzo de 1938. Que se basaba en el modelo italiano del Estado corporativo. Este proceso de fascistización continúa hasta principios de la década de 1940. Al mismo tiempo, Franco recurrió a la terminología tradicionalista de la autoridad divina y la cruzada religiosa, y en los actos públicos se rodeaba del ritual y del simbolismo católicos, apoyado por el clero, excepto el vasco al principio. A partir de agosto de 1936, unos pocos obispos ya habían bendecido el concepto de cruzada religiosa. Se recuperó el término cruzada, anteriormente utilizado contra los moriscos y ahora utilizado contra los republicanos. Y en septiembre de 1936 el obispo Plaidenier publicó una famosa carta pastoral, su famosa carta pastoral. Pero el documento clave apareció el 1 de julio de 1937, titulado Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo,
que definía la guerra civil española, como una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo anticristiano. El movimiento, para Pamela Beth Radcliffe, una combinación inestable y en evolución, no fue totalmente tradicionalista ni fascista. Se puede plantear como un movimiento, decimos nosotros, pro privilegios moderno. Un movimiento pro privilegios moderno, situado en el amplio espectro del marco político antidemocrático y antisocialista que podía competir en el mundo de la política de masas. No olvidemos que en 1930 José Ortega y Gasset ya había publicado su libro La rebelión de las masas. Fue el primer pensador filosófico en darse cuenta de las repercusiones sociales, filosóficas y económicas del nuevo fenómeno del siglo XX, que es las masas. Entonces el movimiento, por un lado, el movimiento político, quería recuperar valores católicos, así tenía contento a los requetes carlistas. Por otro lado, el movimiento tenía la sección femenina de la Falange, SF, que proclamaba un papel doméstico piadoso para las mujeres, pero al mismo tiempo también movilizaba a las mujeres como una fuerza exterior auxiliar que hacía de todo: coser, trabajar en los campos, propaganda, enfermería. Así, según Pamela Beth, el nacionalcatolicismo que cristalizó durante la Guerra Civil Española fue una nueva síntesis híbrida, cuya evolución futura era difícil de predecir en 1939. A nosotros nos sirve para recordar que las ideas son relevantes en cualquier guerra, y en esta Guerra Civil Española fueron muy relevantes las ideas que tenían los combatientes. Sigue Pamela Beth de que lo que es indiscutible es que esta síntesis proporcionó el marco para una represión muy dura. ¿Hacia quién? Hacia un enemigo definido como extranjero, porque se consideraba que el enemigo estaba fuera de las fronteras de lo que era la verdadera civilización española. Entre los encarcelamientos masivos y la estimación de 100.000 ejecuciones judiciales y extrajudiciales durante la guerra, parece claro que los rebeldes sublevados autodenominados nacionales estaban empeñados en un amplio proceso de limpieza que trascendía la mera estrategia militar de ganar al enemigo. El nivel de represión de los rebeldes sublevados, nos dice Pamela Beth, los rebeldes sublevados, autodenominados nacionales, solo se pueden comprender en el contexto de un marco binario, de vencedores y vencidos, en el que estos últimos, los vencidos, podrían ser reintegrados en algún momento del futuro, a través del castigo, la educación y la transformación. Claro, procesos extensos de transformación. Además de la unificación interna efectiva de los llamados nacionales, la ayuda extranjera que recibieron también fue sin duda un factor de su victoria. Sin la ayuda exterior de Alemania e Italia, una fuerza rebelde sin acceso a las instituciones gubernamentales o a las reservas de oro habría tenido pocas posibilidades de éxito. La Legión Cóndor de Alemania llevó a cabo posiblemente la acción más famosa de la guerra, el bombardeo aéreo de la población civil de Guernica el 26 de abril de 1937, que mató al menos a 1.500 personas, 1.500 civiles. El primer bombardeo a una población civil. El número de combatientes extranjeros fue desde luego mucho mayor en el bando autodenominado nacional, incluidos en este número de los extranjeros en el bando autodenominado nacional 19.000 alemanes, más de 78.000 italianos, además de 70.000 nativos marroquíes de los regulares. También existen pruebas de que, nos dice Pamela Beth, los llamados nacionales utilizaron esa ayuda exterior de una manera mucho más efectiva que sus enemigos, el gobierno de la República. En la larga guerra de desgaste, el abastecimiento y los suministros adecuados eran esenciales para mantener la moral.
Y en el bando llamado nacional, pues había mejor abastecimiento y mejor llegada de suministro. Nos vamos ahora, siguiendo a Pamela Beth, a las fases militares de la guerra. Para los republicanos, la guerra se volvió continua y progresivamente en contra de ellos después del respiro inicial de salvar Madrid en noviembre de 1936. Sí, fue un primer éxito en otoño del 36 salvar Madrid, pero a partir de entonces progresivamente la cosa fue peor para alguna república. Ya antes de noviembre de 1936, la primera fase de la guerra se había caracterizado por el progreso rápido de las columnas del ejército rebelde, contra los que podrían hacer muy poco las milicias de voluntarios. La victoria de los republicanos en Madrid, que fue el resultado combinado de milicias, de las unidades de las policías locales y de una población movilizada, y la llegada de los primeros cargamentos soviéticos de armas y de carros de combate, así como las primeras tropas de las brigadas internacionales, todo esto sustituyó la rápida guerra de movimiento por la agónica guerra de desgaste. En un primer momento el bando rebelde fue rápido, una guerra de movimiento, y una vez que vio que no podía tomar Madrid, a partir de entonces cambió el chip y dijo, pues ahora una guerra de desgaste. Así, entre noviembre de 1936 y marzo de 1937, el frente siguió más o menos estable, con los republicanos rechazando con éxito dos grandes ofensivas, en el Jarama y en Guadalajara, después de las cuales los llamados nacionales abandonaron el objetivo de capturar Madrid. La única gran victoria del bando llamado nacional durante este periodo tuvo lugar en Málaga, con la ayuda de las tropas italianas. Fue durante la siguiente fase de la guerra, desde abril a octubre de 1937, cuando la guerra empezó a cambiar a favor de los llamados nacionales. Ahora los nuevos oficiales incluso recibían una formación mejor en las academias militares establecidas en territorio denominado nacional, a partir de septiembre de 1936. En la primavera de 1937, la estrategia general de los denominados nacionales cambió del objetivo inicial de una victoria rápida a la división y conquista gradual del territorio republicano. A partir de noviembre de 1937 hasta el verano de 1938, los llamados nacionales consiguieron el control estratégico definitivo, avanzando hacia el este, a través de Aragón, en dirección a la costa mediterránea, con el objetivo de cortar en dos el territorio republicano restante. En abril de 1938, el ejército sublevado llegó al mar y aisló definitivamente Cataluña del resto de la península republicana. Entonces, la república estaba limitada en el noroeste por Madrid, en el nordeste por Valencia y en el sudoeste por Granada. Con la batalla de Teruel, que fue muy importante, en diciembre de 1937 y en enero de 1938, los republicanos intentaron tomar la iniciativa con una gran ofensiva, pero después de 60.000 bajas republicanas y 40.000 bajas del bando llamado nacional, no pudieron retener la ciudad de Teruel. Los líderes republicanos esperaban que el estallido de una guerra general, de una guerra mundial, una continuación de la Gran Guerra, pudiese convencer finalmente a las democracias europeas y la estadounidense para que dejasen de lado el apaciguamiento que tenían y abrazasen el antifascismo. Porque si en toda Europa hubiese una lucha de las democracias liberales contra el fascismo, pues entonces en España ya se estaba produciendo esa lucha contra el fascismo. Entonces creía el gobierno de la República que la existencia de una contienda bélica europea potente les beneficiaría porque recibirían la ayuda de democracias liberales francesa, inglesa, estadounidense. Nos vamos ya a la siguiente fase de la guerra, que es desde el verano de 1938 hasta la caída de Cataluña en febrero de 1939, que esto ya selló la derrota de la República.
aunque la victoria de los autodenominados nacionales fue declarada el 1 de abril de 1939. Después de la caída de Cataluña, Gran Bretaña y Francia reconocieron el gobierno de Franco. O sea que las democracias liberales, en vez de apoyar a la República contra el fascismo, que es lo que se creía que el gobierno de la República que podría pasar si en Europa había una gran contienda, la guerra civil acabó antes de esa gran contienda, pero es que fue al revés. Después de la caída de Cataluña, Gran Bretaña y Francia reconocieron el régimen de Franco y el presidente Azaña pues dimitió, pero el gobierno de Negrín siguió resistiéndose a la rendición. El acto final fue el fracaso de un golpe interno dentro de la República organizado por oficiales del ejército en Madrid bajo las órdenes de Segismundo Casado, que afirmaba que podían negociar una paz honorable. Al final, ni paz honorable ni nada, solo hubo una victoria incondicional. Una victoria incondicional seguida de 50.000 ejecuciones, cientos de miles de detenciones, además del exilio de unas 450.000 personas. Pamela Beth nos está diciendo 450.000 personas exiliadas, Pierre Vilar nos dijo 400.000 personas exiliadas. Bueno, lo que también hubo fue la continuación de la guerra de guerrilla, todo lo cual difuminó cualquier distinción clara entre la guerra y el periodo de posguerra. O sea, tras el 1 de abril de 1939, algunos escasos republicanos en la zona rural continuaron guerra de guerrillas. Son los llamados maquis. El caso es que el 1 de abril de 1939 no fue una hora cero del fin de la guerra civil. Al menos para Pamela Beth, quien nos dice que una periodización más significativa probablemente combinaría la Guerra Civil Española y el periodo inmediatamente posterior, hasta al menos 1941 y quizá 1945, como una época de conflicto intenso, guerra, privaciones y, por encima de todo, una lucha por imponer un nuevo orden hegemónico. Porque hasta entonces no podemos hablar del inicio de un proceso de reconstrucción, aunque nunca de reconciliación. El caso es que más allá de la interpretación de Pamela Beth, por fijar una fecha, existe el consenso de que el fin de la Guerra Civil Española fue el 1 de abril de 1939.